Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Saúd Atlatenco Sandoval, estudiante de la maestría de Innovación Educativa. En la materia de diversidad funcional, se nos ha encomendado la tarea de hacer una conferencia llamada Inclusión de personas con una diversidad funcional, que esté dirigida a cualquier persona que no conozca el término. Bien, a lo largo de los años se ha producido cambios significativos en la manera de pensar la discapacidad y en su conceptualización. Este hecho nos ha obligado a replantearnos tanto la perspectiva y los referentes de análisis como los modelos de intervención para poder situarlos en un paradigma distinto de interpretación de la realidad que nos rodea. Debemos cambiar nuestro enfoque hacia las personas con discapacidad, no para obviar sus limitaciones ni sus dificultades, sino para analizarlas desde una perspectiva diferente que nos permita nuevas estrategias de intervención. Esta nueva forma de entender la discapacidad la explican más como una consecuencia de las insuficiencias del entorno en el que vive la persona, así como las actitudes sociales hostiles que por las limitaciones y déficit que presenta el individuo ayudan a modificar las actitudes que se tiene sobre la persona con discapacidad en dos aspectos claves. Por una parte, que el problema no es la propia persona, sino los recursos y oportunidades que le ofrece su entorno próximo. Por otra parte, que junto a las limitaciones y deficiencias que presentan, siempre hay capacidad y competencias que puedan desarrollarse, y es a partir de estas últimas como provocamos el aprendizaje y el desarrollo. Haciendo referencia a lo que aparece publicado en el BOJA, la adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de este modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. Antes de comenzar con los conceptos de inclusión y discapacidad funcional, hay que hacer referencia a la diversidad, que es entendida como un hecho natural, complejo y múltiple. Estas características están relacionadas entre sí. Es natural porque es ineludible en el ser humano, ya que todos nacemos con algo que nos hace diferentes de los demás. Y por ello es múltiple porque afecta a muchos ámbitos, lo que hace que sea complejo. Porque cuando consideramos a alguien diferente, no tenemos que fijarnos en una característica, sino en un conjunto de ellas, porque somos diferentes en todo, no en un solo aspecto. Las definiciones anteriores pues son aceptadas por muchos, pero hay diferentes formas de interpretarlas y actuar ante ellas. El enfoque que hace la escuela inclusiva, que aplica la lógica de la heterogeneidad, que supone reconocer, admitir y aceptar las diferencias humanas como un hecho natural e inevitable con el que debemos aprender a convivir también en las aulas y en los centros educativos. Según esta visión, la diversidad supone un enriquecimiento para todos, ya que podemos beneficiarnos de las diferencias de los demás, de sus diferentes puntos de vista. No podemos pretender reducir la diversidad, sino aprender a trabajar con ella. Y para ello, pues es necesario un cambio
en la actuación docente, en el avance hacia la inclusión. Este cambio comienza por la convicción por parte del profesorado, ya que ellos deben creer que la diversidad va a estar siempre presente y que no es perjudicial para su aula, sino que aporta muchos beneficios. Además de esto, los profesores tenemos que tener claro cuáles son nuestras metas que queremos conseguir con cada alumno, ya que se pretende llegar al máximo de cada uno de ellos, dentro de sus posibilidades e independientemente de sus carencias. Para todo ello, el profesor debe tener conocimiento sobre su alumnado y sobre la actuación que realizará con ellos, así como su contexto, y hacerse con diferentes estrategias y así adaptarlas a las características de cada uno de ellos en concreto, lo que supone incluir la innovación en el aula y dejar de lado una visión tradicional. La integración y la inclusión no deben confundirse, pues supone perspectivas distintas de análisis de la realidad y en consecuencia plantean distintos modelos de intervención. A todo lo anterior, Cavero y Córdoba añaden que el objetivo de la inclusión es mayor que el de la integración, puesto que la integración se centraba en el colectivo de alumnos con discapacidad, afirmando que estas personas debían educarse en los centros ordinarios, recibiendo aquellas ayudas necesarias para facilitar su proceso educativo y autonomía personal. Sin embargo, la inclusión se centra en todos los alumnos. Además, la inclusión está relacionada con el acceso, la participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. Asimismo, estos autores señalan que la integración se preocupaba de mejorar y cambiar la educación especial en vez de cambiar la cultura y la práctica de las escuelas ordinarias. Luego entonces, la inclusión se presenta como un derecho humano, por lo que se trata de un objetivo prioritario a todos los niveles y que además se dirige a todos los alumnos y a todas las personas, pues la heterogeneidad es entendida como norma y se basa en un modelo sociocomunitario en el que el centro educativo y la comunidad escolar están fuertemente implicados, conduciendo al mejoramiento de la calidad educativa en su conjunto y para todos y todas las alumnas y alumnos. Se trata de una organización en sí misma inclusiva, en la que todos sus miembros estén capacitados para atender dicha diversidad. También nos propone un currículo común para todos, en el que implícitamente vayan incorporadas esas adaptaciones. El currículo no debe entenderse como la posibilidad de que cada alumno aprenda cosas diferentes, sino más bien que las aprenda de diferente manera. Para conseguir una escuela inclusiva es necesario tener en cuenta una serie de elementos, como por ejemplo, la inclusión es un proceso, es decir, es un camino que realizan las escuelas con el objetivo de conseguir que todos los alumnos se sientan parte del centro. Tal y como lo afirma Echeita, la inclusión debe ser vista como una búsqueda constante de mejores maneras de responder a la diversidad del alumnado. La inclusión busca reconocer el derecho de cualquier alumna y alumno
a pertenecer a un centro educativo. Lo fundamental es el cambio que se quiere conseguir sobre la organización de este centro y del currículo para poder conseguir aumentar la participación de todos los miembros de la escuela. Por todo ello, los centros y el profesorado deben identificar y debemos eliminar las barreras para la participación. Es decir, debemos realizar un análisis y valoración de la organización y funcionamiento de cada centro, destacando todos los aspectos que puedan dificultar la participación de los miembros en nuestro centro educativo. Se deben modificar, por tanto, las rutinas, la organización de los espacios, los aspectos metodológicos, la normativa del centro, las relaciones con la familia, el intercambio de información docente y la formación del profesorado. También hay que tener en cuenta que la inclusión presta una atención especial a los colectivos o personas que tienen un mayor riesgo de exclusión, perteneciendo a este grupo alumnos con necesidades educativas especiales. Asimismo, la inclusión lleva implícita un cambio en la cultura, en las políticas escolares y en las prácticas cotidianas de las aulas y de dichos centros. Pero para conseguir todo lo mencionado, los centros educativos debemos abrirnos a la comunidad para realizar intercambios de recursos, de información y ofrecerles la oportunidad a las familias de cada uno de nuestras alumnas y alumnos de que participe en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego entonces salta la pregunta, ¿por qué diversidad funcional y no discapacidad? Bien, pues primero se construyó el término discapacidad como un concepto que llevaba dentro la palabra, ya poco utilizada, minusvalía, como aquella persona de un valor inferior a los demás. El modelo social de la discapacidad expresa que las personas con discapacidad son objeto de unas dinámicas que las condenan a la exclusión. No pueden ejercer sus capacidad de decisión cada día, ni sus derechos ciudadanos. El modelo social definía que la minusvalía presente en las personas con discapacidad no era la consecuencia natural de una deficiencia fisiológica, sino era el resultado de unas estructuras sociales excluyentes. En los últimos años se ha desarrollado una corriente orientada a integrar y normalizar la formación y la vida de las personas con diversidad funcional. Esto es debido al incremento en la investigación de este ámbito. No podemos olvidar que el nivel de calidad que puede ofrecer un sistema educativo no se mide únicamente por los logros alcanzados de aquellos alumnos bien dotados, sino por la capacidad que tiene el sistema a la hora de ofrecer, proponer y aplicar un diseño y una práctica educativa capaz de dar respuesta a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de todas las alumnas y alumnos que atendemos. Durante el siglo XX, en nuestra sociedad, la discapacidad se consideraba como algo negativo, como un defecto a evitar en las personas y que tenía que estar lejos de la sociedad. La mayoría de las familias vivían la discapacidad como una tragedia o un problema que no solo afecta a la familia, sino a la sociedad en general. A finales de los años 60, todo empieza a cambiar. Las familias de personas con discapacidad
empiezan a movilizarse y a pedir cambios en las políticas existentes en aquel entonces. De tal forma que se organizaron para conseguir que los derechos existentes llegasen a las personas con discapacidad y dejaran de ser inferiores al resto. También hay que destacar que este colectivo pasó a nombrarse con el término de personas con necesidades educativas especiales, NEE, que aún hoy en la actualidad se sigue utilizando. Pero cada vez se va abriendo más paso al término diversidad funcional, que acoge a todo este colectivo, pero de una forma menos peyorativa que en las décadas anteriores. Continuando con todo lo mencionado anteriormente, el término diversidad funcional cada vez está más presente en nuestra sociedad actual, porque parece que el término discapacidad resultaba más discriminatorio y daba lugar a exclusión y rechazos de aquellas personas que eran llamadas así porque algunas personas las consideraban inferiores a ellas. Siguiendo lo que afirma Palacios, a lo largo del tiempo se puede distinguir tres maneras o modelos de trato social a personas con diversidad funcional. Modelos que coexisten en mayor o menor medida en el presente. El primer modelo se denomina presidencia, en el que se supone que la causa que da origen a la diversidad funcional tiene un motivo religioso y en el que las personas con este tipo de diferencia se consideran innecesarias por diferentes razones, como por ejemplo pensar que una persona albergaba mensajes diabólicos. El segundo modelo es el rehabilitador, a partir del cual se considera que las causas que originan la diversidad funcional no son religiosas, sino científicas. Las personas con diversidad funcional ya no son consideradas inútiles o innecesarias, siempre que sean rehabilitados. Es imprescindible rehabilitar a las personas y el éxito se valora según la cantidad de destrezas y habilidades que logra adquirir este individuo. El tercer modelo es el social, que considera que las causas que provocan la diversidad funcional no son ni religiosas ni científicas, sino sociales, y que las personas que tienen diversidad funcional pueden contribuir a la comunidad en igual medida que el resto de personas sin la misma, pero siempre desde la valoración y el respeto de su condición de personas diferentes. A manera de reflexión y de conclusión, quiero mencionar que la diversidad funcional es una realidad en todos los centros escolares y es necesario que todos los docentes recibamos una formación básica e imprescindible para poder atender en las aulas de la misma forma que se atiende al resto del alumnado. Asimismo, todos los docentes tenemos que conocer que el alumnado que presenta diversidad funcional puede encontrarse con una gran barrera, la accesibilidad. Y en la época en la que estamos, ningún alumno debería estar discriminado o excluido de su grupo o de su clase. Inclusión no quiere decir solo que el alumno se lleva bien con sus compañeros de clase, sino que el docente lo tenga en cuenta a la hora de dar una clase, creando actividades en las que todos puedan participar, aportando cada uno lo que pueda según sus dificultades,
pero en la que un alumno no se quede apartado, haciendo actividades diferentes al resto del grupo o en la esquina de la clase. Los docentes debemos aprender a ver la diversidad como algo positivo, puesto que nos puede enriquecer al ir combinando las diferentes capacidades de los alumnos, trabajando mediante grupos cooperativos. Siguiendo a Pujolas, la discusión en grupo, el conflicto cognitivo que se genera cuando se enfrentan puntos de vista diferentes u opuestos, no solo nos permite aprender cosas nuevas de los demás, sino también a rectificar, consolidar o reafirmar los aprendizajes ya logrados. Es posible que el tercer modelo para explicar la diversidad funcional es el modelo social, y considero que es el más acertado para hablar de las personas con diversidad funcional, puesto que este se encuentra relacionado con la introducción de ciertos valores que definen los derechos humanos y pretende conseguir que se respeten a todas y todos por igual. De esta forma, estas personas estarían siendo incluidas en la sociedad, evitando por ello la discriminación y aceptándolas tal y como son. Nuestra sociedad, hoy por hoy, debe cambiar la forma de pensar para poder avanzar y poder crear una escuela inclusiva y también una sociedad inclusiva, donde cada persona sea aceptada tal y como es y se aprecie la diversidad de cada una de las personas que compone nuestra sociedad actual. Muchas gracias por haberme escuchado este tiempo y espero les sea enriquecedor los conceptos y el enfoque que les doy. Gracias.